Buenos días a todos los que van ingresando el día de hoy, que nos van a acompañar en el 22º Seminario Internacional el día de hoy, a cargo del CEO Germán Lanfranco. Él nos acompaña desde el país hermano de Argentina. Él nos va a presentar lo que en los últimos años ha venido trabajando con su socio en la plataforma móvil y la inteligencia artificial. El equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, formado por la doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el doctor Alberto Zaira Rojas, colaboradores en México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Les vamos a recordar que no necesariamente todos van a estar en la sesión de Zoom. Va a haber horarios diferentes que ellos van a ingresar. Toda la grabación luego va al canal de YouTube del instituto y por ahí también acceden. Dentro de los países que nos acompañan el día de hoy, Argentina, México, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay y Cuba. De acuerdo a los que se van inscribiendo, de los que nos acompañan en horarios, ya sea por la labor académica que realizan, ya sea por la labor, algunos trabajan, algunos estudian, algunos están en cátedras en las universidades, en las maestrías y doctorados. Entonces, por favor, siendo las 10:09, vamos a dar inicio. 10:10, por favor. A ver, un minuto. De forma muy especial, hacemos llegar un saludo a la urbanización Daniel Alcides Carrión, que a través de sus dirigentes, el señor Walter, a través de sus dirigentes, la señora Herminia, todos sus dirigentes, el día de hoy también nos acompañan. Es una enorme alegría porque la inteligencia artificial, la ciencia, la técnica y la tecnología se pone al servicio del pueblo, se pone al servicio de los que deben utilizarlo, de los que debemos conocer. Es necesario y fundamental acercarnos, a ellos, y ellos que también se acerquen a la labor que hace el instituto. Muy bien. Doctora Miriam Magallanes Maldonado, tiene usted la palabra, por favor. Doctora Miriam. Muy buenos días, doctor Daniel Malpartida. Buenos días al profesor Lanfranco. El día de hoy tenemos el honor de contar con su participación para desarrollar esta edición del Seminario Internacional de Inteligencia Artificial. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital se siente honrado de contar con su participación y también renovando nuestro compromiso con toda la comunidad peruana y latinoamericana para difundir y divulgar los contenidos de alta relevancia para el desarrollo de la inteligencia artificial y para una correcta y desarrollo de la ciudadanía digital. Agradecemos al profesor Lanfranco haber aceptado la invitación del instituto y damos pase a la doctora Cerdán para que pueda hacer la presentación de nuestro expositor. Gracias. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene la palabra, por favor.
Muchas gracias. Buenos días con todos, con este distinguido foro académico y bienvenido CEO Germán Lanfranco. Germán Lanfranco es técnico en la especialidad de electrónica, es CEO Movitech, socio fundador de Movit, Sociedad de Responsabilidad Limitada, director de E99.tv, y es profesor de educación tecnológica y conferencista internacional. Sus conocidas intervenciones, tanto en redes como en medios de comunicación, lo hacen una persona muy relevante dentro de el rubro y dentro de el tema que convoca en este foro, que es Movit y la inteligencia artificial. Tiene otras presentaciones y trabajos muy importantes, pero hemos querido hacer una breve referencia de su performance profesional. Le damos cálidamente la bienvenida al CEO Germán Lanfranco y lo invitamos a iniciar su ponencia para este foro académico. Un gusto, comunidad, compartir con ustedes, un honor conocerlos y haber sido invitado para participar de este encuentro tan importante. Vamos a comenzar entonces. ¿Me confirman si ustedes están viendo la pantalla, por favor? Correcto, correcto, CEO. Perfecto. Entonces, el tema que nos convoca tiene que ver con la inteligencia artificial y los videojuegos en la utilización para la educación y cómo se potencian todas estas tecnologías, estos medios de expresión, estas posibilidades. Pero para entender cabalmente el momento de la historia que estamos viviendo como civilización, les propongo un pequeño ejercicio, un pequeño juego, y tiene que ver con esta pregunta. Para ustedes, ¿qué suceso extraordinario marcaría lo que podría ser el día más emocionante de sus vidas? ¿Qué cosa tendría que pasar para que ustedes digan, wow, esto es el día más emocionante de mi vida? Pero atención, esto que les propongo no tiene que ver con cuestiones personales o familiares, como por ejemplo el suceso del casamiento con su pareja o el nacimiento de un hijo. No, me refiero a un suceso que sea a nivel civilización, a nivel planetario. Si yo les pidiera que ustedes piensen en 3 eventos que pudieran marcar eso, ¿no? Un día que ustedes digan, wow, este es el día más emocionante de mi vida, ¿cuáles serían esos momentos, esos sucesos? ¿Cuáles podrían ser? Si yo me hubiese hecho este ejercicio un año atrás y me hubiese puesto a pensarlo, mientras ustedes piensan los suyos, yo les comparto los míos. ¿Cuáles hubiesen sido mi top 3 en el ranking? ¿Qué sucesos dirían, wow, esto está pasando de verdad? Bueno, uno de esos sucesos podría ser que inventen la máquina del tiempo. Imagínense que los científicos un día aparecen e inventan la máquina del tiempo y la pongan a disposición de todos los seres humanos de forma gratuita, que podamos con esa máquina viajar hacia el futuro, viajar hacia el pasado. ¡Wow! Si un día los periódicos anunciaran que está esa posibilidad, eh, yo creo que diría, esto es uno de los días más emocionantes de mi vida, para mí y para toda la humanidad. Otro evento en ese sentido podría ser que un día salgamos a la calle, miremos hacia el cielo y veamos ahí entre las nubes flotando una gigantesca nave espacial, dándonos cuenta de que una civilización extraterrestre, que otra inteligencia que no es la nuestra, la humana, ha llegado a la Tierra. También si yo viera eso, se me pondría la piel de gallina, me conmovería profundamente, diría, wow, el mundo ha cambiado para siempre y sería uno de los días más emocionantes de mi vida. Y otra posibilidad que se me podría haber ocurrido hace un año atrás es que
la tecnología desarrolle la inteligencia artificial. Y este es el tema que nos convoca, porque resulta ser que, si bien no se da en un día concreto, porque es un desarrollo que viene de décadas y de años, pero estamos atravesando esa puerta, ese umbral, donde contamos con la inteligencia artificial que ya está aquí de manera práctica, de manera contundente para transformar el mundo tal como lo conocemos. Y entonces es inevitable que se nos vengan un montón de preguntas. ¿Es posible esto? ¿Puede pensar una máquina? ¿Y qué implicancia va a tener para el mundo, para mi trabajo, para la educación? ¿Nos va a esclavizar la inteligencia artificial o por el contrario va a ser una deidad que va a salvar al mundo de sus problemas? ¿Y qué fue lo que pasó y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tengo que saber para entenderlo y para poder llevar adelante todos estos debates que como sociedad, como civilización, ahora ya no podemos evitar más y tenemos que darlos? Antes eran debates académicos que los científicos en la posibilidad de algún futuro remoto planteaban si esta tecnología en algún momento existía, pero ahora existe, la estamos trayendo a nuestra civilización y es el momento de empezar a conocer para empezar a dar estos debates desde los conocimientos, desde los fundamentos, desde el entendimiento. Fíjense, algunas de las imágenes que van a ver ustedes en esta charla que vamos a tener hoy han sido generadas por la propia inteligencia artificial. Y esto ya hoy, en este día, ya no nos sorprende. Ya sabemos que la inteligencia artificial generativa, como se la llama, la que puede generar, crear arte, ya sea en texto, en música o en imágenes, ya existe y hace cosas asombrosas, pero que están dejando de ser asombrosas porque naturalizamos todo. Pero le he pedido yo a la inteligencia artificial que para ilustrar esto que les estaba hablando, me genere, por ejemplo, la imagen de una nave espacial en el cielo de una ciudad con personas que la están viendo, o la cabeza de una entidad que sea mitad persona, mitad máquina, sobre una red neuronal artificial. Y aquí tengo las imágenes, elaboradas en apenas segundos. Y notemos lo importante que hay sobre esto. No es que la inteligencia artificial buscó una imagen que alguien alguna vez hizo en Internet o que buscó partes de imágenes y las mezcló para fusionarme y hacerme esto. No, 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 no. Las generó desde entender lo que estábamos hablando, imágenes que no existían. Y aquí están, ustedes las están viendo. Aquí les voy a pedir a ustedes una licencia para poder utilizar muy livianamente palabras como pensar, razonar, crear, creatividad en el marco de la inteligencia artificial, donde no vamos a resolver, porque la comunidad científica, los grandes pensadores no lo están resolviendo aún, qué valor tienen estas palabras hoy en el marco de esto que está sucediendo. Entonces las vamos a usar cuando, si yo les digo en algún momento las máquinas piensan, o cuando piensa, o cuando razona, dejamos después para la discusión si está correctamente empleado el término o no, es simplemente para la claridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber sobre la inteligencia artificial para entender este fenómeno de trascendencia histórica que está sucediendo en el mundo y que nos involucra, porque como ciudadanos vamos a tener que decidir, dar grandes debates, y ni hablar el rol que tenemos que tener en la educación? De hecho, esta gran pregunta, ¿puede o podría en algún momento pensar una máquina que trasciende a la pregunta técnica, sino que tiene que ver ya con cuestiones filosóficas? Es una pregunta que han abordado los científicos y los matemáticos desde siglos. Insisto, nosotros no la vamos a resolver aquí, pero es algo con lo que vamos a convivir en estos momentos, en estos tiempos. Bueno, haciendo un repaso muy rápido de qué es lo que está pasando y por qué está pasando, entendamos que esta tecnología, la de la inteligencia artificial, en buena medida está inspirada en la propia biología, en la propia naturaleza. Está inspirada en el cerebro humano y en el componente fundamental del cerebro humano, que es la neurona.
De hecho, nuestro cerebro, el que produce toda la magia del pensamiento, del razonamiento, de la creatividad y todo lo que emerge de nuestro intelecto, está sustentado por una base de es una estimación, 120.000 millones de neuronas. Eso es una estimación de lo que hay en un cerebro humano. Los científicos, los tecnólogos, ¿qué lograron hacer? Inspirados en la neurona biológica, lograron replicarla matemáticamente con esto que está aquí al lado. Aquí no se asusten que no nos vamos a sumergir en matemáticas profundas ni nada de eso. Simplemente entender las intuiciones de lo que hay por detrás. Sí, lo que tenemos que saber es que la tecnología de la inteligencia artificial, buena parte de ella, está fundamentada en esto, en el comportamiento que tienen las neuronas reales de los cerebros biológicos, ¿sí? Y los científicos lo que hicieron es un modelo, una ecuación matemática de una neurona. Y como las computadoras pueden resolver problemas matemáticos, empezaron a jugar con eso. Aquí lo que vemos a la derecha es lo que se conoce como una red neuronal. Son las neuronas como las que tenemos en el cerebro que se conectan unas con las otras. Cuando nuestro cerebro aprende algo, realiza las acciones intelectuales, cognitivas, que nos permiten movilizarnos como seres humanos, están conectándose las neuronas allí adentro. Entonces, los científicos con las primeras computadoras hace muchas décadas atrás empezaron a hacer ejercicios académicos con estas neuronas matemáticas, conectándolas entre ellas unas poquitas, y hacían algunos experimentos y veían ahí qué sucedía. Pero ¿qué es lo que pasó? A medida que fue evolucionando el tiempo, la tecnología aumentó, las computadoras se fueron haciendo cada vez más grandes, más poderosas, más rápidas, y podían tener dentro de ellas cada vez redes neuronales más grandes, muchísimo más grandes. Y ahí es donde se produjo la magia. En algún momento de ese crecimiento, más una serie de avances científicos, empezó a aparecer toda esta inteligencia que conocemos hoy en día. La inteligencia artificial me refiero, ¿no? Empezaron a aparecer todas estas posibilidades, todas estas soluciones ligadas a la inteligencia artificial. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que la tecnología, copiando al funcionamiento del cerebro y mediante la matemática y la tecnología de la computación, logró replicar en buena medida el funcionamiento interno, el mecanismo interno que tiene el cerebro de un ser humano. Y ahí empezaron a aparecer todas estas cosas mágicas que estamos viendo ahora. De hecho, la inteligencia artificial ya convive con nosotros desde hace algún tiempo. La encontramos en distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, cuando yo agarro mi teléfono celular, lo pongo frente a mí, la cámara del teléfono ve mi rostro, entonces habilita a que yo lo utilice, es decir, me da permiso a que lo use porque está viendo mi cara y la conoce. Eso es una aplicación de la inteligencia artificial. O cuando le pedimos a Google que nos traduzca un texto. ¿Cómo puede una máquina tomar un texto y traducirlo en otro? Donde hay que darle contexto y sentido a las palabras. ¿Sí? O estas herramientas maravillosas donde se las puede entrenar para reconocer enfermedades a partir de mostrarle las radiografías de los pacientes, por ejemplo, o que yo le pueda hablar también a mi teléfono celular y que él entienda lo que le esté diciendo y haga acciones en ese sentido, o que empiecen a aparecer automóviles que se manejan, se conducen solos. Todas estas cosas que ya las venimos viendo desde hace algunos años, tienen por debajo inteligencia artificial que las hace funcionar. Es importante para dar los debates a los que nos empezamos a enfrentar ahora como humanidad, entender de qué estamos hablando, y si bien no vamos a hacer ahora una carrera de inteligencia artificial, sí hay conceptos como ciudadanos que tenemos que incorporar a nuestra cultura cotidiana. Y uno de ellos tiene que ver con la clasificación de la inteligencia artificial. Y una clasificación muy poderosa, pero sencilla, es esta que la divide en dos. La inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte o general. ¿Y a qué se refiere cada una de estas cosas? La inteligencia artificial débil es la que estamos utilizando ahora.
Es un sistema de inteligencia artificial que es capaz de resolver una tarea, pero solo esa tarea y no otra. Por ejemplo, la inteligencia artificial que conduce un automóvil por las calles, allá en Estados Unidos hoy en día, sabe hacer eso y lo hace muy bien, maneja un automóvil, pero no es capaz ese sistema de traducir un texto, por ejemplo, o no es capaz de jugar al ajedrez. Mientras que la inteligencia que es capaz de jugar al ajedrez y ganarle al mayor campeón del mundo no es capaz de conducir un automóvil. Por eso le llamamos inteligencia artificial débil, porque se especializa en una función en concreto. Que le llamemos débil no quiere decir que lo que haga en su campo sea débil, por el contrario. Tenemos la inteligencia artificial que juega al ajedrez, que hoy ya le gana a cualquier ser humano en el mundo. O la inteligencia que se está desarrollando para conducir los automóviles está evolucionando, y si bien es débil porque hace solamente eso, puede manejar un automóvil mejor que lo que hacen las personas. Es decir, que sea especializada en algo no quiere decir que el resultado que brinda en esa acción concreta sea pobre. Por el contrario, lo hace o lo va a hacer mejor que lo que lo hacemos los seres humanos. Y bueno, y luego tenemos el otro concepto de la inteligencia artificial fuerte o general, y que como ustedes ya habrán podido darse cuenta, se trata de un sistema de inteligencia capaz de todo. Un sistema de inteligencia capaz de todo en el sentido como lo es la inteligencia del ser humano, que nuestra inteligencia nos permite traducir textos, jugar al ajedrez, conducir automóviles, adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, esto es lo primero que tenemos que aprender. ¿Cómo se clasifica la inteligencia artificial en débil y en fuerte o general? Hoy, los sistemas que estamos usando son débiles. En algún momento llegará la inteligencia artificial fuerte o general. Y esto es cuando definitivamente lo va a cambiar todo. Porque ahí, tal como si llegara un plato volador a la Tierra con seres inteligentes de otra civilización, la humanidad por primera vez conviviríamos con otra inteligencia artificial, con otra inteligencia fuerte en nuestro planeta, solo que en este caso fabricada por nosotros. ¿Cuándo va a suceder eso? Es difícil predecirlo, pero ya sabemos que no es imposible que suceda porque estamos avanzando y acercándonos en ese camino. De hecho, tal vez, y lo digo así, tal vez podría ser que exista hoy en día una inteligencia artificial fuerte dentro de algún laboratorio, de alguna gran empresa o de algún gran gobierno y que aún no haya sido liberada al público. Probablemente no, pero tampoco sería imposible. Pero tampoco es imposible que lleguemos en algún momento. E insisto, ¿por qué lo mencionamos? Porque cuando eso suceda, el mundo va a cambiar mucho más de lo que está cambiando ahora con esta tecnología que de a poquito, de forma cotidiana, mes a mes, año a año, está transformando todo lo que conocemos, toda nuestra cultura y la forma de relacionarnos como civilización. ¿Cómo evolucionó y cómo va a seguir evolucionando entonces la inteligencia en el planeta Tierra? Al principio, entonces, mediante la biología, con nuestros cerebros, tenemos la inteligencia humana, es la que predominó y la que está actualmente dominando el mundo desde el principio de los tiempos. Luego, a medida que los seres humanos empezamos a desarrollar sociedades y mucho más ahora con el tema de Internet, esto mismo que estamos haciendo ahora, aparece la inteligencia colectiva, que es la sinergia de los equipos de trabajo, de las personas trabajando de manera colaborativa, como ahora que estamos reunidos desde distintos países del mundo para aprender, para debatir, para discutir, para conocer. Esto es inteligencia colectiva. Y es superior, claro, a la inteligencia, a lo que puede lograr una sola persona. Nosotros, conectados, en sinergia, logramos mucho más. Entonces, tenemos la inteligencia humana en primer lugar y la colectiva que viene como una capa por encima de eso. Pero desde hace algunas décadas, y sobre todo hoy, tenemos ya un nuevo tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial, la débil, con todos estos sistemas con los que estamos interactuando. ¿Sí? Les decía, los que nos permiten traducir texto, los que nos permiten generar texto, imágenes, resolver problemas,
ayudarnos al proceso creativo, la inteligencia artificial débil. Y a partir de que tenemos ahora mismo inteligencia artificial débil, reconocemos un nuevo tipo de inteligencia que lo llamamos la inteligencia aumentada. ¿Qué es lo que es la inteligencia aumentada? Es la capacidad de mi inteligencia humana o la inteligencia colectiva, pero trabajando en conjunto con la inteligencia artificial que hoy tenemos. Para que no nos enrollemos, les pongo un ejemplo. En mi caso, yo soy programador y mi inteligencia me permite programar y desarrollar determinado tipo de productos de programación. Pero hoy en día puedo pedirle a la inteligencia artificial que también programe y tiene una cierta capacidad. Ahora, si yo junto eso, es decir, yo programo utilizando la inteligencia artificial, pidiéndole que me ayude a desarrollar códigos o guiándola yo a ella para que desarrolle códigos, logramos una inteligencia aumentada donde vamos más allá de lo que podría ir solo yo o de lo que puede ir solo la inteligencia artificial y además hacerlo más rápido. Por eso le llamamos inteligencia artificial aumentada. Y esta, en particular, la inteligencia artificial aumentada, es la que está transformando y la que va a transformar todo ahora, en estos próximos meses, en estos próximos años, seguro en estas próximas décadas. Porque todos vamos a empezar a trabajar en conjunto con la inteligencia artificial. Las herramientas que conocemos hoy ya no van a ser lo mismo. No van a ser lo mismo los procesadores de texto, no van a ser lo mismo las distintas herramientas que utilizamos, porque todas van a tener incorporada inteligencia artificial para aumentar la productividad y el alcance de lo que podemos lograr. Y por supuesto que esto aplica a la educación, desde el lado del docente, desde el lado de los directivos, desde el lado de la familia, y ni hablar del lado de los estudiantes. Todos trabajando con inteligencia artificial para lograr resultados mucho más poderosos. Y es aquí donde tenemos que aprender cómo hacer eso. Y también debatir cómo lo hacemos desde el punto de vista de la ética, de la moral y de todas las cuestiones que empezamos a debatir y a considerar. Y bueno, y en algún momento, como les decía recién, va a llegar o vamos a tener la inteligencia artificial fuerte. Esta inteligencia de la envergadura del cerebro humano, pero por ser un mecanismo, va a seguir evolucionando y va a ser más inteligente que nosotros. Y aquí es donde nos va a plantear, que ya lo tenemos ahora el desafío. ¿Qué va a pasar con la civilización en el momento en que tengamos esta entidad, este tipo de, ya no sé si llamarlas herramientas, de tener este tipo de posibilidades? Por eso es necesario conocer, entender los fundamentos, abordarlos sobre todo desde las instituciones educativas, que son siempre la primera línea de trinchera cuando hay grandes cambios en la sociedad, porque va a impactar fuertemente en el mundo, en todos los ámbitos culturales, científicos, sociales, y en todo eso tenemos que regirlo, tenemos que entenderlo para poder controlarlo. Esto no pretende asustar a nadie, pero sí que tomemos conciencia del momento histórico que estamos viviendo y que estamos atravesando. En algún momento va a llegar la inteligencia artificial fuerte. Sí. Geo Germán Lanfranco, usted Sí. acaba de hacer una afirmación fundamental en nuestras sociedades, en nuestras instituciones. Lo acaba de decir el CEO. El papel de las escuelas, el papel de las instituciones educativas, públicas y privadas, al igual que nosotros aquí en Lima, Perú. Pero lo acaba de decir él, el papel de las instituciones educativas en los niveles de inicial, en los niveles de primaria, en los niveles de secundaria. Los organismos internacionales ya han dado a conocer documentos de los cuales nosotros nos debemos guiar. Una vez más, doctor CEO Germán Lanfranco, ahí en su exposición, ¿cuál es la importancia de las escuelas, de las instituciones educativas en esta coyuntura, por favor, para el público que nos viene siguiendo de diferentes países de América Latina y también para los que nos acompañan en la cooperativa Daniel Alcides Carrión? Por favor, si nos puede
esa pregunta que le formulo, maestro, y disculpe por la intervención, maestro. No, por favor, porque muchas veces estamos viendo a la inteligencia artificial en el sentido, y no está mal hacerlo, pero a ver cómo la uso, qué herramienta hay y existe para que yo pueda crear un PowerPoint y entonces me acelere el trabajo. Y todo eso es fantástico y está bueno. Pero esto nos está atravesando de una manera, de nuevo, va y está transformando nuestra civilización y necesitamos controlar esta tecnología si es que se puede. Y para hacerlo, no podemos hablarlo livianamente desde yo escuché o vi, tenemos que entender la tecnología porque poco podemos discutir y debatir o tomar decisiones con algo que no conocemos. Por eso, sin asustarse, sin preocuparse, pero sí ocupándonos, empezar a entender de qué se trata esto, de la importancia que tiene esto para poder, vamos de nuevo, si eso no sucede desde la escuela, tiene que ser desde todos los ámbitos, pero desde las escuelas como organizaciones que siempre han liderado los grandes movimientos, los grandes cambios, la educación tiene que tener su rol aquí. Claro, yo acepto y entiendo que esto se vino como una avalancha, sobre todo en este último año, y entonces los docentes por ahí podemos algunos se estarán enterando ahora que viene todo esto de la inteligencia artificial y cómo hago y qué hago y además cómo lo entiendo, ¿no? Pero en definitiva es empezar a involucrarnos de a poco y como, así como en su momento llegó Internet y bueno, y hoy en día es algo de nuestro uso cotidiano y lo entendemos un poco más, lo entendemos un poco menos, pero ya estamos viendo todo cómo nos atraviesa. Con la inteligencia artificial debemos involucrarnos de igual manera, solo que entendiendo que el cambio, el impacto que va a tener va a ser muy superior a lo que fue, por ejemplo, la llegada de Internet. Si nosotros decimos que Internet transformó mucho nuestras posibilidades, vean ustedes, ahora yo estoy comunicándome con maestros de distintas partes del mundo gracias al Internet que nos está congregando ahora. Eh, y esto hoy ya lo damos como natural y no nos asombra ni nos sorprende, bien, la inteligencia artificial va a hacer así también cambios, pero mucho más eh, poderosos que estamos haciendo. Porque de nuevo, vamos a estar conviviendo, ya lo estamos haciendo, con otra entidad inteligente. Si bien hoy no es inteligencia artificial fuerte, en algún momento lo va a ser, no en algún momento ya muy lejano, allá imposible en el tiempo. Sino que es un proceso que ya lo estamos viviendo ahora, en el día a día. Y sí, las instituciones educativas tienen que tener su rol fundamental. Y de la inteligencia artificial fuerte, especulando ya más allá qué es lo que sigue y qué es lo que han planteado algunos de los líderes de la industria, es la incorporación de la propia inteligencia artificial a nuestra biología. Por ejemplo, con implante de chips en los cerebros para que nuestro cerebro se fusione con la inteligencia artificial, generando un nuevo concepto que parece una cosa de locos, ¿no? Pero en algún momento esas cosas ya de hecho se están planteando y se están haciendo estudios. Ya tenemos el teléfono celular que lo tenemos aquí a esta distancia de nuestro cuerpo, ya en algún momento se va a meter dentro de nuestra biología. Pero bien, sin ánimo de inquietarlos, sí conocer, fíjense lo que nos quedó aquí en la pantalla, es una evolución de cómo la inteligencia, palabrita así sola, apareció en el planeta Tierra en algún momento y cómo ha venido evolucionando y cómo va evolucionando hacia el futuro. Hoy, ¿dónde estamos? Aquí, en la inteligencia artificial aumentada. Yo como docente o como profesional o como ciudadano, las cosas que hago puedo potenciarlas utilizando herramientas de inteligencia artificial. En este compromiso de entender a la inteligencia artificial para después poder debatir, poder aplicarla en la escuela, en mi campo profesional y demás, una de las cuestiones que tenemos que entender y saber es cómo aprende la inteligencia artificial. Es un pequeño ABC muy sencillo y didáctico para que tengamos fundamentos a la hora de discutir y de saber.
básicamente hay 3 paradigmas de aprendizaje. En realidad son más, pero al menos sepamos que existen estos 3. ¿Cómo aprende un sistema de inteligencia artificial? Porque la ciencia construye el cerebro artificial, pero luego como una persona tiene que aprender. De hecho, a nosotros nos lleva toda la vida. ¿Cómo aprenden? Hay 3 paradigmas de aprendizaje. Uno, el que se conoce como aprendizaje supervisado. El otro es el aprendizaje no supervisado. Y hay un tercero que es el aprendizaje reforzado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hay al menos 3 formas en las que aprende la inteligencia artificial. El aprendizaje supervisado que mencionábamos recién, ¿de qué se trata? Se trata de que si yo quiero que la inteligencia artificial sea capaz de hacer algo, y tomamos el ejemplo típico, un sistema de inteligencia artificial que sea capaz de reconocer fotos. Si las fotos que yo les doy son fotos de un gato o de un perro. Algo muy sencillo, pero que después eso se puede escalar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para reconocer plantas, o en la industria para reconocer un aparato defectuoso de un producto que no lo es. Entonces, ¿cómo se hace para que aprenda? En el aprendizaje supervisado, yo tengo este cerebro que construye la tecnología y lo empiezo a entrenar mostrándole fotos de gatos. Le muestro, le digo, mira, esta foto que está acá es un gato. ¿Y por qué se llama supervisado? Porque yo le estoy diciendo, esto es de un gato. No es que solamente le muestro la foto, sino que le digo, te muestro esta foto, pero además te digo que es un gato. Para que ella aprenda, empiece a aprender cómo es un gato. Y así entonces, en este proceso de entrenar a la inteligencia artificial, le muestro muchas fotos de gatos, y como también quiero que las discrimine de las de perro, también le digo, esta es la foto, pero esta guarda, esta no es de un gato, este es un perro. Y así entonces le voy mostrando muchas fotos de gatos y de perros diciéndole, este es un gato, esto es un perro. ¿Qué quiero lograr con eso? Quiero lograr que la inteligencia pueda aprender y generalizar, de tal manera que cuando yo le muestre una foto, pero sin decirle de qué es lo que es, si ella logró aprender, y aquí es donde viene la magia que nos sorprende tanto, porque nunca jamás yo le he mostrado esta foto. Les he mostrado las otras, pero esta no se la mostré nunca. Pero la red neuronal artificial construida por la ciencia y con toda la matemática que trabaja ahí atrás de ella puede encontrar, así al igual que lo hace el cerebro humano, encontrar y determinar que esto es la foto de un gato. Hemos logrado como ciencia, como tecnología, fabricar un mecanismo que hace esto, capaz de aprender y de generalizar el conocimiento. Y se lo llama entonces aprendizaje supervisado porque yo le fui diciendo foto por foto de qué es lo que era cada una de las cosas que yo quería que conozca. El otro modelo de aprendizaje que tenemos, y atención aquí los que estén en las escuelas, porque estas son actividades que después también se pueden llegar a realizar en los colegios. Y hablo desde jardines de infantes hasta universidades. Hoy existen herramientas que yo puedo entrenar, puedo decirle que aprendan cosas y con eso generar soluciones, por ejemplo, para mi escuela, para la sociedad, para entender cómo trabaja todo esto. En el aprendizaje no supervisado, a diferencia del que vimos recién, tengo mi cerebro electrónico, la red neuronal, y yo le voy a proporcionar todas las fotografías donde hay perros y gatos, pero no le voy a decir, este es un gato, este es un perro. Simplemente le voy a dar todas las fotografías que tengo. La red neuronal se va a poner a mirarlas, a estudiarlas, trabajando con sus mecanismos internos, repito, basados en muchísima matemática. Y la magia que sucede aquí es la siguiente, que la red neuronal en el aprendizaje no supervisado es capaz de realizar lo siguiente, encontrar que existen 2 grupos de fotografías. Yo no le dije nada, simplemente se las di, pero ella dice, encontré 2 grupos de fotografías. ¿Y cuáles son estos grupos? Es este grupo que está aquí arriba y es este grupo que está aquí abajo. Entonces, si nosotros vamos a ver, ella no sabe nada de gatos y de perros, pero encuentra que estas fotografías tienen algo que las relaciona, como estas otras tienen algo que las relaciona. Me dice, encontré 2 grupos. Entonces nosotros al verlas decimos, ah, mira, son gatos y son perros. O yo podría pedirle, bueno, encontré más grupos. Y entonces se pone a trabajar de nuevo y me podría decir,
encontré estos otros grupos y yo podría decir, ah, mira, aquí encontró perros, pero además encontró los grupos de los perros salchichas, los perros dogos, encontró los gatos siameses, los gatos americanos, no sé. Bueno, esto hecho con ejemplos de algo sencillo, de algo cotidiano, pero esto se utiliza de verdad, por ejemplo, para hacer los pronósticos del clima, para encontrar enfermedades, porque uno le puede dar cantidades enormes de radiografías de pacientes y la inteligencia artificial empezar a encontrar, a ver patrones que nuestros cerebros humanos, por las dimensiones que tienen, no pueden encontrarlos. Y entonces aquí es donde viene todo un campo muy poderoso para la industria y para las soluciones a partir de lo que puede hacer y encontrar, lo que está encontrando la inteligencia artificial al proveerle grandes cantidades de datos o de información. No solamente en formatos de fotografías, sino en formatos de texto, de datos, les decía recién, de clima, de información de lo que a ustedes se les ocurra, información de una empresa y demás. Puede empezar a encontrar patrones y cuando las personas estudiamos, vemos qué patrones son los que encontró, por ahí podemos sacar conclusiones que tengan alguna utilidad o que sean interesantes. Finalmente está el tercer paradigma de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, donde lo que se intenta hacer es que la inteligencia artificial aprenda, pero a medida que va encontrando todas estas cosas que veíamos recién, el sistema le va dando un premio. Sin meternos en el campo de los científicos, de la ciencia, de la inteligencia artificial, vamos a compararla como el hecho de cuando entrenamos a un perro. Le tiramos, por ejemplo, la pelotita y si en algún momento de casualidad él la trae, le damos un premio, una galletita, por ejemplo, una masita, como recompensa por haberla traído. Y así el perro aprende por refuerzo, por un premio, que lo que tiene que hacer es traer la pelotita. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? 3 de los paradigmas sobre cómo aprende la inteligencia artificial. Y lo menciono aquí en este contexto en el que puede haber docentes o instituciones educativas, porque lo interesante es que mientras más desarrollamos la inteligencia artificial y más la conocemos y la entendemos, más nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a nuestro propio cerebro, a nuestra propia inteligencia. Porque recordemos que la génesis y el punto de partida tiene que ver con que empezamos imitando al propio cerebro humano. Es decir, el camino de conocimiento hacia la inteligencia artificial de alguna manera termina siendo un camino de conocimiento hacia nosotros mismos. Y bueno, y decir que la inteligencia artificial sigue aprendiendo porque sigue evolucionando. Y en la educación, ¿cómo impacta la educación y qué rol tiene que cumplir lo que nos planteaba recién el doctor? Bien, podemos quedarnos en muchas horas de discusión y de debates y de hablar, en mencionar muchísimas posibilidades para la inteligencia artificial, de usos más concretos, de usos más reflexivos. De hecho, también a la propia educación la va a transformar radicalmente. Y de hecho, mucho de lo que se está hablando y haciendo ahora tiene que ver con la utilización de herramientas que utilizamos, por ejemplo, para generación de contenidos, de evaluación, de retroalimentación, potenciadas por la inteligencia artificial. Y entre las posibilidades de generar contenidos para los estudiantes con inteligencia artificial están también los videojuegos. Los videojuegos también podríamos hablar muchísimo sobre por qué los videojuegos educativos tienen un rol muy importante para cumplir en la educación. Para eso tenemos que saber que un videojuego educativo se compone de una capa de narrativa, se compone de una capa de arte, del propio contenido educativo y, por supuesto, del aspecto lúdico, del juego que tiene que tener un videojuego, ¿sí? Y es aquí en cada una de estas posibilidades donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar la narrativa de un juego, la historia, el universo de ficción que propone, donde nos puede ayudar a desarrollar el aspecto lúdico, es decir, cómo se juega, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los desafíos que aparecen en el juego. Por supuesto que el contenido educativo, todo lo que tiene que ver con la información, las propuestas, las competencias y habilidades que tiene que desarrollar el estudiante.
Y ni hablar también de la capa de arte. Ya les he hablado cómo la inteligencia artificial puede generar imágenes, o ahora está empezando a generar también videos. Va a haber una revolución en el cine con la inteligencia artificial, o también la música, ¿sí? Entonces, en cada uno de los componentes de un videojuego educativo, la inteligencia artificial nos puede asistir. Y aquí en Movit, que es la empresa en donde yo estoy trabajando y que he desarrollado, nos ocupamos justamente con los videojuegos de trabajar en problemáticas que tiene desde siempre la educación, que es la baja motivación de los estudiantes. Los estudiantes de hoy en día no se motivan por las clases tradicionales como las que aprendíamos nosotros en la escuela. ¿Por qué? Porque los estudiantes hoy están en sus hogares con televisores, computadoras, consolas de juego, teléfonos celulares, y de repente van a la escuela y encuentran otro ámbito, el pizarrón, la tiza, las carpetas, los libros. No quiero con esto generalizar en todo, pero sí hay una problemática común ahí. Se sienten desmotivados. Es como que en las escuelas a veces hablamos otro lenguaje al que hablan o con el que se mueven nuestros estudiantes. Y también la falta de tiempo que tenemos los docentes para generar contenidos que sean atractivos e innovadores, y por supuesto, la pobre transformación digital que tienen las instituciones educativas. Fue por eso que con Movit intentamos traer soluciones con una plataforma que le permite a cualquier docente crear videojuegos educativos, y ahora además asistida esta plataforma con inteligencia artificial para transformar la dinámica de la clase. De esta manera, un docente en Movit se registra para poder utilizar la herramienta que tiene, utilizar los juegos que hay ahí creados o crear el suyo propio. ¿Cómo hace un docente para crear un juego en Movit? Es muy sencillo, siguiendo unos simples pasos. O ahora, además, con la incorporación de la inteligencia artificial, simplemente le indica la temática de la que quiere un juego, por ejemplo, un juego sobre la Fiesta Nacional de la Vendimia, apretar un botón y que de esa manera la inteligencia artificial en pocos segundos genere un juego educativo muy poderoso para aprender, que fascine a los estudiantes y les capte la atención, eso para que aprendan de manera poderosa. Una vez jugado, por supuesto, el sistema que tiene todas las métricas le devuelve a los directivos, a los docentes, a la familia de los estudiantes, valiosos informes para retroalimentar la clase y de ahí poder seguir evolucionando. De esta manera, con Movit y ahora con la asistencia además de la inteligencia artificial, empoderamos a los estudiantes, a las instituciones educativas, a las familias, a los propios docentes, brindándoles, entre otras cosas, productividad. Porque piensen ustedes que podemos hacer todo de manera mucho más rica y en muchísimo menos tiempo, y de esa manera ganar tiempo, ¿no? Que es algo tan valioso. De hecho, cuando pusimos Movit, nuestra herramienta, a disposición de la comunidad educativa, rápidamente se apropiaron de ella. Ya se han registrado más de 320.000 usuarios en todo el mundo, fundamentalmente en Hispanoamérica. Se han creado 250.000 de juegos que han sido jugados más de 12 millones de veces. Vean ustedes el impacto que puede tener la tecnología en la sociedad. Y mucho más ahora que a ver, va a doctor, ser a ver, potenciada doctor, por la inteligencia a ver, artificial. por favor, su micrófono, a ver, el micrófono, por favor, ese micrófono. Bien, Disculpe. les decía, ahora, no, por favor, a partir de la inteligencia artificial, seguramente el alcance de soluciones de este tipo va a ser mucho más valiosa para toda la comunidad educativa. Aquí les voy a brindar datos internos de Movit, pero que los pongo a disposición para que ustedes puedan utilizarlos incluso en sus estudios académicos si quieren, porque la pregunta sería, ¿quiénes pueden aprovechar los videojuegos educativos? Bien, la respuesta es cualquier disciplina escolar o universitaria puede aprovechar los videojuegos educativos. Y a esto lo decimos fundamentándolo en un estudio que hicimos en Movit,
sobre 100.000 juegos tomados al azar, creados por la propia comunidad, es decir, no juegos creados por nosotros, sino creados por ustedes, los docentes que utilizan Movit, y van a ver que si distribuimos en un gráfico las temáticas de los juegos creados, van a ver que no hay ninguna temática que cope la mayor parte de la torta. Fíjense que están algunos un poquito más, un poquito menos, pero hay una distribución bastante homogénea de todas las asignaturas. Biología, voy leyendo aquí, historia, lengua, matemáticas. Es decir, este gráfico comprueba que los videojuegos educativos pueden ser aprovechados en cualquier disciplina. Y esto es muy interesante y por otra parte es muy valioso. Es decir, nadie se queda afuera. La otra pregunta podría ser... Germán, si me permite formularle una pregunta. Claro. Todo nuestro público que nos sigue, hay todo una cooperativa que está en estos momentos con nosotros en línea, están aquí con sus dirigentes, y el público que nos sigue, todo el público, por favor, ¿cómo se puede acceder a esta plataforma? ¿Hay una forma de pago? ¿Es gratuito? Eso, por favor, para todo nuestro público, CEO Germán Lanfranco, por favor. Sí, cómo no. A la plataforma acceden a través de la web, es una herramienta que está concebida para funcionar a través de Internet. ¿Y qué necesitan para acceder? El teléfono celular, la computadora, una tablet, es decir, cualquier dispositivo que tenga un navegador web. Se registran gratuitamente y pueden utilizarla gratuitamente. Actualmente estamos incorporándole algunas funcionalidades extras que van a ser de pago, pero todo esto que yo les estoy hablando pueden hacerlo gratuitamente, es decir, crear juegos, utilizarlos con sus estudiantes, compartirlos y enriquecer las clases. Tienen toda una serie de soluciones gratuitas que lo único que tienen que hacer es registrarse, que les lleva apenas un minuto registrarse. ¿Por qué tienen que registrarse? Porque los juegos que ustedes creen son de ustedes, ¿sí? Entonces, al estar registrados, la plataforma puede identificarlos para saber de quién es cada juego. Y entonces con eso pueden ustedes editarlo, cambiarle la información, mejorarlo, e incluso si desean hasta borrarlo. Pero el proceso de ingresar a la plataforma es muy sencillo, ingresan simplemente a la dirección de Movit, hacen una cuenta si es que no la tienen y ahí ya pueden crear juegos o utilizar los juegos que hay. Hay más de 300.000 juegos, más de 250.000 juegos les estaba diciendo recién. Y crear los juegos es muy sencillo, solamente cargarle el contenido educativo que ustedes quieren trabajar en el aula y con eso ya es suficiente. Y ahora, además que estamos liberando la capa de inteligencia artificial que los asiste también con eso, es tan simple como les mostraba recién aquí en la publicación, simplemente, a ver, lo tenemos por aquí, simplemente indicándole de qué temática quieren el juego, la inteligencia artificial, entre otras posibilidades, se conecta, por ejemplo, con la Wikipedia, extrae la información que necesita, más la que ustedes además puedan proveerle, y ya les fabrica el juego de manera muy sencilla. Es decir, la inteligencia artificial, por eso digo, lo está cambiando todo, incluso en las herramientas que utilizamos, porque pasos o procedimientos que antes teníamos que hacer para poder utilizar las herramientas, hoy en día ya lo hace por nosotros la propia tecnología, con lo que nos libera a nosotros tiempo y posibilidades de hacer cosas más valiosas todavía o enriquecerlas aún más. Nos permite ir un paso más allá al tiempo que lo hacemos de manera mucho más rápida. Y por eso la gran revolución, entre otras cuestiones, que nos está planteando. Y la otra pregunta relacionada con los videojuegos educativos es, bien, ¿sirven para cualquier disciplina? Estamos de acuerdo y lo han probado las estadísticas de uso que ustedes hacen. La pregunta entonces podría ser, ¿pero para qué edad? ¿Qué edad puede aprovechar los juegos educativos? Y vamos de nuevo a los datos. La respuesta es, todos los rangos etarios pueden aprovechar los videojuegos educativos. Sobre ese mismo universo de 100.000 juegos elegidos al azar, creados en Movit, distribuimos los juegos por edad, los juegos creados, y fíjense que no hay ningún rango de edad
que va desde los 4 o 5 años hasta los posgrados universitarios con 19, 20 años de edad, siguiendo aquí el gráfico de la torta. No hay ninguna porción de la torta que sea mayoritariamente más grande que las demás. Hay una distribución que un poquito más, un poquito menos, también es bastante homogénea, lo que también reafirma que los videojuegos educativos pueden aprovecharse en cualquier edad de aprendizaje. Entonces, las conclusiones: podemos utilizar los videojuegos educativos para cualquier disciplina académica, escolar, y para cualquier rango etario. De nuevo, esto es muy interesante y muy valioso porque dice que este tipo de recurso es beneficioso para todos. Entonces, con todo este recorrido que hemos hecho de la inteligencia artificial, cómo está transformando nuestro mundo, cómo va a impactar en nuestra sociedad, en nuestra civilización, y cómo debemos dar el debate, y sobre todo entendiendo que esta transformación va a alcanzar a las escuelas, a las instituciones educativas, y que debemos también tomar la bandera, la posta de llevar adelante el debate, el conocimiento, la fundamentación de todas estas conversaciones que tenemos que tener como sociedad. Es la invitación a que desde el conocimiento y desde los fundamentos preparemos a nuestros estudiantes, también ciudadanos, y que van a ser protagonistas, para enfrentar estos grandes debates que va a haber en el nuevo mundo. Porque lo que les decía al principio de la charla, estamos en el día más emocionante, no es un solo día, es algo que cotidianamente se viene desarrollando, pero estamos en este día donde se está transformando el mundo, se está transformando la civilización. Y tenemos que ser, nosotros, sobre todo los docentes, la mejor versión de lo que es un ser humano para poder estar a la altura de las circunstancias en este momento tan importante. No se puede. Y ahora sí, podemos decir a la inteligencia artificial: hola, bienvenida a mi escuela, bienvenida a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias al Instituto por la convocatoria, felicitarlos por la gran tarea que hacen, y quedo abierto al espacio de preguntas si es que tienen alguna. Muchísimas gracias, ha sido un honor compartir con ustedes. CEO Germán Lanfranco, realmente es todo un honor y todo un privilegio para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital la exposición magistral que usted ha realizado. Realmente en este 22º Seminario Internacional, que tiene como título MOVIT y la inteligencia artificial, a cargo del CEO Germán Lanfranco, desde el hermano país de Argentina, todo nuestro público que nos sigue, Argentina, México, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Cuba, y en horarios posteriores que van a ingresar, eso siempre lo hemos manifestado, hay horarios posteriores, tenemos grupos de WhatsApp. Todo un honor y todo un privilegio, esa maestría, ese dominio, ese conocimiento, maestro, realmente. Voy a ceder las palabras a la doctora María Beatriz Cerdán Flores, por favor. Doctora María, ¿me escucha? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Tuve un pequeño impasse. Escuchando muy atentamente la ponencia de nuestro distinguido CEO, que hoy interviene en este foro académico, me permito formular una siguiente pregunta, ¿no? Durante la ponencia él ha manifestado una serie de beneficios, ¿no? Y también una serie de aplicaciones de Movit, ¿no? Recuerdo en mi formación pedagógica en la Universidad de La Cantuta que hablábamos de
estilos de aprendizaje, y esto es una constante dentro de quienes realizamos la labor docente. Entonces, a través de los estilos de aprendizaje, uno busca personalizar, ¿no?, la experiencia educativa. Entonces, ¿cómo Movit, eh, cómo un docente, ¿no?, podría utilizar la inteligencia artificial de manera que personalice esa entrega de contenido y la interacción, ¿no?, para algún tipo de preferencia individual o una aplicación más personalizada, teniendo en cuenta de que de cara a un aula, distintos estudiantes presentan distintos perfiles. Entonces, yo no sé si la plataforma móvil es amigable para, por ejemplo, manejar la diversidad de estilos de aprendizaje o darle un tratamiento, digamos, especial a una determinada forma de aprender, ¿no? Entendiendo que tenemos diversas situaciones y realidades dentro del aula, y el otro es, bueno, preguntarles sobre cómo podemos fomentar, ¿no?, el desarrollo de habilidades respecto del pensamiento crítico y resolución de problemas a través de la plataforma móvil. Veo que de la presentación que es bastante amigable, pero entiendo que puede ser una herramienta no solamente en lo escolarizados, sino también en distintos ámbitos y en distintos niveles, ¿no?, de educación. Yo provengo del área del derecho y encuentro que la herramienta de plataforma móvil nos va a permitir perfilar habilidades de pensamiento crítico, por ejemplo, a través de juego, a través de juego adaptado a algunas, digamos, piezas que manejamos en el nivel superior, para que nuestros alumnos puedan tener esa sensibilidad y apertura y desarrollar la habilidad del pensamiento crítico y resolución de problemas en los estudiantes. No sé si respecto a estas 12 preguntas podría precisarme alguna acotación adicional, en todo caso, porque en su ponencia, a lo largo de su ponencia, usted ha hecho importantes atingencias respecto de los tópicos sobre lo que le estoy preguntando. Pero no sé si usted podría hacer una sumilla sobre estas 12 preguntas que sí están evidentemente desarrolladas en su ponencia, pero me gustaría que usted dé una tingencia adicional sobre esto, que son puntos muy fuertes, ¿no?, que el tema de estilo de aprendizaje y la manera como podemos potenciar las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, que debe de reforzarse en todos los niveles. Muchísimas gracias. Bien, primero aclarar que yo no soy especialista en educación, ¿no? Mi palo es más de la tecnología. De todas maneras, hace ya 25, 26 años que doy clases, pero bueno, primero parto de ahí, ¿no? Yo soy más el que, sobre educación soy yo más el que observa y pregunta que lo que respondo. De todas maneras, eh, tomando a Movit o a cualquier solución que nos permita a los docentes generar contenidos y teniendo este planteo que es un desafío de las escuelas desde siempre. La diversidad de alumnos, la diversidad de formas de aprender y de recibir o interactuar con las propuestas que hacemos los docentes. ¿Cuál sería el ideal en mi simple entender de esto? Que yo pudiera tener una propuesta específica y pensada para cada estudiante atendiendo a su propia realidad. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Es decir, este estudiante necesita que los contenidos, las competencias, las trabajemos y las abordemos y las apliquemos de esta manera específicamente para él. Y este otro estudiante, porque tiene algunas características distintas a este otro, necesita que el abordaje sea de esta manera, de esta forma, con esta propuesta. Y este otro estudiante
necesita de esto de otra manera. En mi caso, yo soy docente de educación tecnológica de primer año, aquí en el secundario de Villa Escazú, en el interior de Córdoba, y tengo en primer año 34 alumnos. ¿Qué hago yo en general y qué hacemos los millones de docentes que hay en el mundo? Preparamos una sola propuesta para todos los alumnos, hablo históricamente desde siempre. Y levemente a veces podemos hacer alguna pequeña adecuación para este alumno o intentamos hacerla para este otro. Entonces, Movit, como cualquier herramienta, permite crear los contenidos, pero soy yo docente el que tengo que después hacer esa adecuación para cada estudiante en particular, atendiendo a sus propias necesidades. Es decir, la responsabilidad está en mí como docente en hacer eso. Y no lo hacemos por el costo de tiempo que tiene. Es imposible preparar una clase, una currícula, un recorrido escolar para cada estudiante en particular. Hoy la promesa de propuesta es que la inteligencia artificial viene a auxiliarnos en ese sentido. Y Movit, como todas las otras soluciones, vamos a ir atrás de eso para tratar de incorporar esas posibilidades. Que la inteligencia artificial, obviamente siempre hablaba yo de la inteligencia aumentada, ¿no? En conjunto conmigo, me permite a mí lo que antes me era imposible, intentar adecuar este conocimiento, o no conocimiento, porque es muy restrictiva esa palabra, intentar adaptar esta clase o estos objetivos que tenemos como institución, como docentes, específicamente al hacer, al sentir, al entender de cada estudiante. Antes, eso que era imposible materialmente por los tiempos y las posibilidades de generar recursos, hoy la inteligencia artificial ya se plantea como una posible solución para eso. Y qué bueno que así sea, porque la inteligencia artificial va a poder entender las características del alumno, hacer una especie de diagnóstico del alumno, de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus gustos, de su forma de entender y de aprender, tomar el contenido raíz, las competencias, lo que nosotros como institución educativa queremos trabajar con nuestros estudiantes, y que sea la inteligencia artificial la que haga un programa específico con los detalles más ínfimos para cada estudiante. Entonces, hoy en día, ese problema que tenemos, ese cuello de botella que tenemos las instituciones educativas, los docentes, la inteligencia artificial se plantea ya como una realidad concreta que va a permitir solucionarlo. Recién llegan todas estas inteligencias artificiales generativas capaces de crear contenido, así que todo esto se está desarrollando en este mismo momento. Pero si antes con Movit yo hacía un videojuego que era para los 34 alumnos y era el mismo videojuego para todos ellos, es de esperar que dentro de muy poquito ese videojuego se vaya adaptando dinámicamente a medida que el estudiante lo use para, a partir de ir conociéndolo, de ir evaluándolo, ir proponiéndole lo que él específicamente necesita. Esa es un poco la reflexión que me lleva y lo que tanto me entusiasma de la inteligencia artificial, en este sentido, ¿no? Que nos va a permitir adecuar a cada estudiante lo que él necesita para potenciarlo al máximo. Porque en la escuela siempre hemos trabajado para un alumno promedio, para un alumno medio, y ahí para eso va la forma de dar clases, la forma de preparar el contenido, el cómo, el qué, y todo parece. Pero hay muchos estudiantes que no están en ese alumno medio que nosotros planificamos y tienen que lidiar con esta diferencia. Entonces ahí es donde está el gran potencial, o uno de los grandes potenciales de la inteligencia artificial. Pero por otra parte, en base a todo lo que yo les vine hablando de cómo va a cambiar el mundo, cómo va a ser el mundo, ¿vamos a tener trabajo las personas dentro de 10 años? ¿Los profesionales van a tener sentido las profesiones? ¿Para qué mundo estamos preparando hoy a nuestros estudiantes, a nuestros académicos? ¿Para qué mundo lo estamos preparando? Para un mundo que no conocemos, no sabemos cómo va a ser. Sí sabemos que va a ser muy distinto, pero no sabemos cómo va a ser. Entonces mi gran pregunta es, ¿para qué mundo? Estamos con la escuela, pero ¿para qué mundo los preparamos? ¿Para qué mundo? ¿Qué necesitan saber, aprender, desarrollar? ¿Qué competencias, qué habilidades? No tengo respuesta para eso. No tengo respuesta. Y eso sí me inquieta mucho. Y lo único que se me ocurre decir, bueno, es volver siempre a estas bases, ¿no? Prepararlos para el pensamiento crítico, para el pensamiento reflexivo, para la capacidad de adaptarse,
la capacidad de comunicarse con otras personas. Sumémosle ahora la capacidad para comunicarse con estas nuevas entidades que parece que llegan a nuestro mundo. Y aquí los videojuegos también, como muchos otros recursos, tienen muchas posibilidades para ofrecernos. Siempre desde Movit nosotros invitamos a que el docente no solamente la utilice para generar videojuegos que le lleve a los propios estudiantes, para que ellos aprendan con el videojuego algo, sino que nosotros decimos invertir esto y ponerlo al estudiante en este famoso rol de prosumidor que seguramente han oído, donde no sea un consumidor del contenido, sino decirle al estudiante, bueno, tenemos que aprender sobre biología, sobre los peces del fondo del mar. Hagan un videojuego sobre eso. Entonces, mientras ellos investigan, aprenden, ellos son los que generan el contenido donde van a plasmar y utilizar el videojuego como una evidencia de aprendizaje de lo que han construido. Y ahí se ponen en marcha un montón de competencias cognitivas que es interesante desarrollar en nuestros estudiantes, la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo reflexivo. Pensemos simplemente en un juego de trivias, donde el estudiante, en vez de responderle, sea él el que tenga que elaborar la pregunta, la opción, respuesta, la opción de respuesta correcta y las opciones de respuestas incorrectas. Cualquiera que alguna vez se haya sentado a elaborar un múltiple choice de algo, se va a dar cuenta de lo compenetrado que tiene que estar del tema para poder elaborar la pregunta, la respuesta correcta y las respuestas que no son correctas, para que no haya ambigüedad, para que solamente una sea la que hay que responder y no las otras. Es decir, el trabajo intelectual que hay que hacer cuando se crean este tipo de contenidos, que además no se pueden copiar ni pegar ni de ningún otro lado, es un aprendizaje muy valioso. Y ni hablar si a esto además tenemos que ponerle creatividad, tenemos que ponerle una narrativa, atravesar a la narrativa de todos estos desafíos, ponerle una capa de arte, trabajando en equipo con otros estudiantes. Bueno, es un enorme desafío, pero que es muy rico en sus posibilidades. Entonces, un poco me parece que la respuesta que se me ocurre brindarles, aclarando de nuevo que no soy especialista en educación, viene por esos pilares, pero también entendiendo la gran incógnita que tengo yo como docente en estos días y con la suerte de pertenecer al mundo de la tecnología y estar viendo el tremendo fenómeno que está sucediendo. ¿Cómo tiene que ser hoy la escuela para preparar a nuestros estudiantes que dentro de 5, 10, 15 años van a estar en un mundo muy distinto al que hoy tenemos? ¿Qué tenemos que enseñarles? ¿Qué tenemos que trabajar con ellos? No lo sé, no lo sé. Eh, sí, le agradezco muchísimas sus reflexiones porque justamente en mis preguntas iban enfocadas a estas características muy especiales que tiene Movit, que es justamente personalizar aprendizaje, ¿no? Retroalimentar Movit se retroalimenta, ¿no? En cuanto a los contenidos y puede maximizar el desempeño de un estudiante, se adapta continuamente, aparentemente para actualizar el tema de estos contenidos. Entonces, hay algo muy importante que quiero resaltar respecto de lo que usted ha dicho en este momento, que es que no sea el estudiante un pasivo de Movit, sino un activo de Movit, que es una manera muy atinada de poder utilizar la herramienta. Entonces nosotros como docentes la proponemos y ellos como estudiantes no son un ser pasivo de Movit que ingresa y juega, sino que crea el juego, que crea el video, que crea el contenido, ¿no? Y así se va construyendo un interesante método de aprendizaje y se va reforzando, creo yo también, lo que usted ha dicho que es muy importante, el pensamiento crítico. Con respecto a cómo podemos ver el mundo a futuro, yo quiero ser muy esperanzadora y a raíz de todas estas beneficios bien encaminados, pensar en un estudiante crítico, reflexivo, que pueda superar grandemente lo que nuestras generaciones anteriores han hecho y la presente también, ¿no? Pero la responsabilidad de encaminarlos hacia un pensamiento crítico y poder
utilizar las herramientas tecnológicas, las ventajas de la inteligencia artificial pasa por una responsabilidad ética y deontológica profunda de nosotros los docentes y también de profesionales no docentes que tienen también esa responsabilidad de educar, porque la educación es una actividad constante en el ser humano. Entonces, todos estamos ahora íntimamente ligados con la tecnología y la inteligencia artificial es galopante y se impone. Entonces, no solamente en la educación formal, sino también en la educación no formal. Esta plataforma, este foro académico, el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, está comprometido en la educación, ¿no? Y no solamente la formal, sino la no formal. Brinda estos espacios para que todos aquellos que estén interesados puedan acceder. Le doy las gracias y le doy el pase al doctor Leonardo Daniel Malpartida para sus acotaciones. Adelante, doctor. CEO Germán Lanfranco, una vez más, magistral, todo esto que usted domina. Usted nos dice que propiamente no es de educación, pero hay profesionales que sin haber estudiado educación, magistralmente nos dan a conocer eh, su experiencia, su conocimiento, este mundo que usted tiene, maestro. Por favor, no olvidarnos en ese diálogo que va teniendo María Beatriz con el CEO Germán Lanfranco, mirando las grandes sociedades en Europa y en el mundo, las grandes pedagogías como la italiana, la pedagogía de la expresión de Loris Malaguzzi, la alemana, la de Rudolf Steiner, la misma pedagogía soviética de Makarenko en su momento, y acá en Latinoamérica, las pedagogías que hemos tenido a través de las diferentes escuelas, las tendencias que hemos seguido en las universidades latinoamericanas. Aquí en Lima, Perú, la propuesta pedagógica del maestro Walter Peñalosa Ramela, Universidad Nacional de Educación. No nos olvidemos el papel del niño en el juego, el papel del niño como constructor de conocimiento, del estudiante, la participación activa del estudiante en construir conocimiento. De ahí que las grandes pedagogías contemporáneas nos hablan de un construccionismo, nos hablan de un interaccionismo, y ahora en toda una pedagogía que tiene que entender el papel de la inteligencia artificial. Es fundamental el planteamiento de la plataforma móvil y de la mano con el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, analítico, pero solamente con el actuar, con la función, con el desarrollo del estudiante. Eso es fundamental. Y para mí, desde los tiempos de los griegos, era clave la lectura, la escritura, el conocimiento de las matemáticas, nuclear y fundamental. Eso viene de casa, eso viene con papá, con mamá, eso viene con el entorno familiar, y de ahí vamos a despegar. Niño, niña, que sepa leer, va a entender los problemas de matemática. Niño, niña, que en casa tiene ese fundamento, eso se complementa en las escuelas y en las instituciones educativas. Ahí se complementa. 7, 8, 9, 10 años mirando las pedagogías de afuera hasta la edad del niño del juego. De ahí a empezar a hacer labores, funciones más abstractas, más complejas, más evolucionadas. Entonces, por favor, no olvidemos eso. El papel y la responsabilidad fundamental de los padres de familia, la labor y la tarea que tienen los padres de familia, y recién en un segundo nivel, el papel de la escuela y de la institución educativa.
Por favor, con nosotros está un colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Yo quisiera cederle la palabra, no sé si me permite, nuestro amigo peruano que radica allá en Colombia, Santiago Alberto Lao Díez. Si por favor puedes participar, un colaborador permanente y constante del instituto, te puedo dar la palabra, Santiago, por favor. Santiago, de repente no puede, está en actividad laboral. Ah, ya. Ah, correcto. Doctor, vamos a dar lectura. Doctora María Beatriz, vamos a dar lectura. Juan Carlos Lázaro Guillermo, Perú, buenos días. Saludos desde Pucallpa, Ucayali, Perú. Santiago Alberto Laos Díaz, nuestro amigo, está allá en Colombia, pero está en actividad. Nos dice, es una revolución de la creatividad. Es una oportunidad para que los maestros, puedan lograr impactar los conocimientos en sus alumnos. Se rompe el mito del maestro aburrido. Esa es su intervención de Santiago Alberto Laos desde allá Colombia. Aprender jugando es una manera de aprender, desde los niños pequeños hasta los adultos. Otra intervención. De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, podemos diferenciar entre la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal sinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. ¿Cómo podría aplicarse estas inteligencias a la plataforma móvil? ¿Podría responder esa pregunta, CEO Germán Lanfranco? Sí y no. O sea, repito, yo no soy especialista en educación, por eso no sería responsable de mi parte eh, brindar una respuesta concreta en el sentido de eso. Sí invito de nuevo a entender qué es lo que propone la plataforma móvil, que es aprender a partir de los juegos o aprender a partir de crearlos. Y luego le trasladamos esa responsabilidad de cómo, cuándo, por qué y para qué utilizarlo al docente donde él crea que es conveniente utilizar un recurso de este tipo. Eso es lo que yo me atrevo a decir desde mis conocimientos. Correcto, maestro. Seguimos con la lectura. Aportes de Santiago. Sería empezar un buen diagnóstico desde temprana edad para poder orientar a cada necesidad dependiendo sus fortalezas y debilidades de cada alumno. Y por último, Santiago, hay una película llamada Megan, donde se evidencian los riesgos de la inteligencia artificial y la protagonista, una niña huérfana, logra una dependencia emocional con el robot. Muy bien, eh, ya nos ha aclarado el CEO Germán Lanfranco, definitivamente el aporte que él nos trae el día de hoy es fundamental e importante. Yo tengo algunas preguntas, ante todo más aportes. Acá hay un libro, y les muestro La guerra de las inteligencias, ese dilema de la inteligencia artificial versus la inteligencia humana. El autor, el doctor Laurent Alexandre, francés, y hay algo que llama la atención a la ponencia de nuestro maestro. Recién en estudios prospectivos, estudios de avanzada, que ya lo hacen todo el mundo, ¿eh? Recién en el año 2080 llegará ese mundo dominado por la inteligencia artificial. Sobre el respecto, yo soy muy escéptico todavía. Estamos viviendo la primavera, estamos viviendo la Navidad de la inteligencia artificial en estos días, pero todavía estamos lejos de que
estos futurólogos, estos hombres que ven el futuro, yo todavía muestro algunos reparos. Y también compartirles. En la página 14, este mismo autor nos dice, a partir del año 2035, la educación se convertirá en una rama de la medicina que utilizará inmensas fuentes de la neurociencia para, en principio, personalizar la transmisión y seguida optimizar bi o electrónicamente la inteligencia. Sobre el respecto, maestro, usted sí es docente a nivel de educación tecnológica. Para todo nuestro público, para nuestros seguidores, los que nos oyen, y luego en las redes sociales, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál sería esa importancia, maestro, hoy por hoy, del estudio de las ciencias de la computación, del estudio de la inteligencia artificial como estudiantes, como personas, como profesionales y para nuestra actividad laboral? ¿Cuál sería esa importancia, maestro, por favor? Como cualquier campo de las disciplinas de la ciencia y de las tecnologías, siempre es importante estudiarlas, aprenderlas, dedicarse a eso. Y en particular con los avances disruptivos que hubo en estos últimos 5 años, en estos últimos 10 años, han cobrado un protagonismo las ciencias ligadas a las ciencias de datos, a las ciencias del conocimiento, a la ciencia de la inteligencia artificial, han cobrado un protagonismo tremendo. Si la valoración la hacemos desde el punto de vista de la demanda que el mercado va a tener de profesionales en estos ámbitos, es de esperar que en estos momentos se acelere mucho todavía la demanda de profesionales en estos campos. De todas maneras, también hay una contraparte a esto, que es que la propia inteligencia artificial se está haciendo cada vez más poderosa, por ejemplo, para programar, para desarrollar algoritmos, para encontrar nuevos paradigmas de desarrollos computacionales. Y entonces, en ese sentido, uno plantea, pero bueno, eh, si antes la profesión del futuro iba a ser la programación y ahora sabemos que las máquinas cada vez programan mejor. De hecho, yo mismo lo estoy hablando en primera persona porque yo veo cómo los sistemas con los que yo trabajo me ayudan a programar. Por supuesto, todavía no programan como programo yo, pero veo el salto que vienen haciendo semestre a semestre y veo cómo viene creciendo. Entonces, desde ese lugar, uno también podría plantearse una incógnita. Sí, usted nombró la palabra futurólogo recién y yo creo que los futurólogos son eso, futurólogos, pero es difícil predecir qué va a suceder. Yo lo que sí me animo a decir es que el mundo, y cuando hablo de mundo me refiero en un sentido amplio, ¿no? Va a cambiar mucho, muchísimo respecto del mundo que hoy conocemos. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Eso sí me genera inquietud. No sé si miedo, pero sí me genera inquietud no poder tener elementos para poder predecir. Pero la ciencia de datos y conocimiento sobre inteligencia artificial y estudiar estos campos tecnológicos y científicos, ahora en lo inmediato, eso sí me animo a predecir que va a ser muy demandado y de hecho van a tener mucho impacto en toda esta industria y en toda esta tecnología. Por favor, maestro Carambas, siempre de una forma muy, muy especial, nosotros acá en el instituto tomamos esta ponencia maravillosa, la participación que van teniendo todos los que nos acompañan. Les voy a recordar, por favor, el sábado que viene a las 10 de la mañana está con nosotros desde México el doctor Cuautzin Alejandro Rosales. Él va a tocar el tema de la inteligencia artificial y la música. Totalmente recomendado. También, por favor, permítanme. Esta semana nos ha llegado desde Bolivia
el libro del doctor Luis Fernando Concha Flores, que tiene como título Derecho e Inteligencia Artificial o Artificiosa. Él se presenta con nosotros en el mes de diciembre. Está programado con nosotros, se presenta. Y bueno, por favor, en este 22º seminario internacional que tuvo como título Móvil y la inteligencia artificial, a cargo del CEO Germán Lanfranco, el equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Zaira Rojas, nuestros colaboradores aquí en el Perú y en el extranjero, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, los países que nos acompañan, Argentina, México, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay y Cuba. Muchas gracias, CEO Germán Lanfranco. Doctora Miriam Magallanes Maldonado, tiene usted la palabra. Doctor, hoy, para este año, en este primer ciclo, para el próximo 2024, deseamos que nos acompañe en otras oportunidades, maestro. Doctora Miriam Magallanes, usted tiene la palabra. Doctora Miriam Magallanes, ¿me escucha? Por favor, confírmeme. Doctora Miriam. Doc, doc, De pronto ha tenido un problema de ya. conectividad, doctor. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene la palabra para despedirnos, doctora. CEO Germán Lanfranco, ha sido un grato, muy grato tenerlo en estos foros académicos. Lo aquí dicho va a ser de gran repercusión dentro de las actividades formativas de los docentes que nos escuchan y además de todos aquellos que deseen formarse a través de los contenidos que el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital difunde a través de nuestras plataformas. Ha sido, como lo ha dicho el doctor Leonardo Daniel Malpartida, un gran honor tener un especialista de la talla de usted, del conocimiento que tiene, que despliega dentro de estos foros académicos y en su praxis hemos hecho una breve subida de su CV, pero advertimos de su expertise y deseamos, como lo ha dicho el doctor Daniel Malpartida también, que nos acompañe en próximas oportunidades en los foros académicos que el Instituto realiza sábado a sábado. Invitar a todos los que nos siguen en nuestras redes a profundizar los temas que aquí se han planteado el día de hoy, a profundizar ello y a seguirlo a usted también en sus redes. No sé si usted pueda brindar a nuestro público las formas como tal vez a través de la mensajería usted pueda poner algún link de referencias de sus trabajos, su red social o los contenidos que usted pueda generar para que también nuestro público pueda hacer seguimiento a su importante labor y se inspire, como el día de hoy, en utilizar herramientas tecnológicas tan amigables ahora, porque cuando uno conoce más, cada entorno se vuelve más amigable, como el móvil. Entonces, aquellos que estén interesados, por favor, yo le invito a poder a través de la mensajería dejarnos seña de cómo podemos seguirle. Doctor, ha sido un gran honor, CEO Germán Lanfranco, y le doy pase al doctor Daniel Malpartida. Muy agradecidos todos por su ponencia. Doctora Miriam Magallanes Maldonado, ¿me escucha usted, doctora? Bueno, bueno. Voy a agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy. Le hago llegar un saludo muy especial a los dirigentes, Walter, Herminia y a todos los dirigentes y a todos los que nos acompañan.
en la cooperativa Daniel Alcides Carrión, ubicado en Campoy, ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho. Este 22º seminario internacional que tiene como título MOVIT y la inteligencia artificial, a cargo del CEO Germán Lanfranco. Maestro, lo único, un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú, y gracias totales. Es una cátedra magistral, hay una opción de que todos podamos acceder a su plataforma. Aquellos que se dedican a la docencia ya han visto las bondades que nos ha mostrado el CEO. Entonces, vamos a dar por culminado este 22º seminario internacional. Recuerden, esta actividad que realiza el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Maestro, entonces, desde acá de Lima, Perú, muchas gracias. Y en nuestra programación, que ya estamos programados los 6 meses siguientes, usted nos va a acompañar, maestro. Felicitaciones a esa labor que usted realiza, a ese equipo maravilloso de profesionales que tiene el país hermano de la Argentina. Y desde ya, maestro, vamos a seguir difundiendo su trabajo a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. A ver, saludos a Juan Carlos Lázaro Guillermo. El maestro Germán Lanfranco aquí nos ha puesto el link de Movie. Rosa, gracias por todo y felicitaciones a los ponentes. Felicitaciones. Entonces, por favor, un saludo para todos. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Cuídense todos. Bonito fin de semana. Gracias, maestro. Saludos, gracias, un abrazo. Compartir con Muchas todos. gracias, maestro. Muchas gracias. A disposición, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.